El tema que tenemos esta mañana es un sacrificio vivo para Dios. Si nosotros entendemos, nuestras vidas han sido bendecidas grandemente por Dios. Dios nos ha permitido vivir hasta este momento. No estamos solos. Dios ha estado con nosotros. El tema de esta mañana es referencia a los sacrificios, que también incluye las ofrendas voluntarias, que por cierto sabemos que los sacrificios son de continuo. En el pasado, sacrificar significaba matar un animalito, preocuparse para derramar sangre, para buscar la expiación de los pecados. Pero para nuestra época, el Nuevo Testamento, pues ya hubo uno que vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado realmente para que nuestras vidas pudieran estar libres de condenación. ¿Lo entendemos? Y lo único que Dios no va a desechar nunca es un corazón contrito y humillado. Bien. Llegar al punto de tener un corazón contrito y humillado no es tan fácil. A veces pensamos que en cualquier momento lo podemos obtener. Pero la vida de David nos da un ejemplo claro y profundo de lo que es llegar a tener un corazón contrito y humillado. David era un salmista, David era un rey, David era un profeta. David había vivido una temporada de mucha victoria. ¿Quién no recuerda su hecho glorioso de acabar con un gigante con una sola piedra? ¿Quién no recuerda a un David huyendo de Saúl y teniendo la victoria en sus manos todos los días? ¿Quién no recuerda a un David componiendo salmos, cantando y elogiando el poder y la grandeza de Dios? ¿Quién no recuerda a David decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Pero ¿quién no recuerda a un David debilitado, que por muchas guerras pensó que ya se había terminado todo y un día decidió descansar y cayó bajo la seducción del mal? ¿Quién no recuerda a un David completamente desalineado, completamente turbado en su alma y cometiendo un pecado atroz? Tomar a una mujer que no era su esposa, ser el maestro, el que hizo toda una estratagema para poder acabar con la vida de su marido. ¿Quién no recuerda a un David escondido pensando que ya no había nadie que lo pudiera juzgar, que ya no había nadie que tuviera sobre él derecho o autoridad de acusarlo? ¿Quién no recuerda a ese David pensando que todo estaba ya resuelto? Cuando la mano de Dios envió a un profeta llamado Samuel, que lo llamó y le empezó a contar una historia. Y cuando empezó a oír la historia, David dijo, ya no hay nadie que me pueda juzgar, todo está oculto, todo está resuelto. Aún el rey David estaba completamente ausente de lo que el Dios del cielo hace, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y en ese momento, el mismo profeta le empezó a contar la historia de algo tierno, algo completamente sublime, de un hombre que tenía muchas ovejas, pero escogió a un hombre que tenía una que amaba demasiado y la tomó. Y cuando él le contó acerca de ese rapto, de aquella obra completamente mala, perversa, David se llenó de indignación y dijo, ese hombre merece la muerte. Y en ese momento el dedo acusador del profeta lo señaló y le dijo, ese hombre eres tú. Y David cayó bajo una terrible convicción de pecado, una actitud que lo doblegó, que lo llevó al punto de querer sentir hasta la muerte. Y dijo, he pecado contra Dios, yo he pecado contra Dios. Y su corazón, después de estar escondido, de estar endurecido, de haber hecho un mal, de repente empezó a sentir como que ese corazón volvió a la realidad al hacer un corazón de carne, y empezó a sentir la frustración del mal y empezó a decir, el corazón contrito ahora está aquí. Y fue realmente tocado por la mano de Dios. David pudo haber dicho, Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Dios pudo ver el corazón de David completamente turbado y quebrantado. Y es ahí cuando se llega al punto de poder expresarle a Dios lo que uno desea de Él. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, para que yo le pueda enseñar a los transgresores tu camino, para que yo pueda tener el conocimiento y la lealtad de hacer tu voluntad en medio de este mundo. No puede suceder eso sin antes tener un quebrantamiento total. Por eso es que el mundo necesita saber quién es Jesús, qué hizo por nosotros, hasta dónde llegó su sacrificio, qué fue lo que logró a través de su muerte, pero qué es lo que ha logrado a través de la resurrección que ha tenido también. Dios es tan grande y maravilloso. Jesús en un momento habló acerca de una viuda que se encontraba en Jerusalén. Mientras todos recogían la ofrenda, dice la Escritura que una mujer viuda echaba sus 2 últimas monedas. Y Dios alabó la grandeza de esta mujer, porque le dijo a sus discípulos: ¿ven todo esto? La mayor parte de gente da de lo que le sobra, pero esta mujer da de lo único que se puede sostener. El sacrificio vivo para Dios requiere de una vida quebrantada. Requiere de una vida que está comprometida plenamente a decir: Señor, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Si no hay un corazón humilde, humillado, no podemos comprender a veces la grandeza de Dios. Pero cuando está quebrantado, cuando podemos saber lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces dice la Escritura, podemos ahora sí enseñar a los transgresores tu camino, porque nos queda claro que tuviste que llegar hasta lo más profundo del dolor y del cautiverio para poder librarnos de la condenación en la que vivíamos. El pecado esclaviza al hombre. El pecado saca lo peor de ti. Cuando el pecado domina a una persona, lo exprime de tal forma, al punto de que ya cuando no tiene ninguna reserva, entonces lo tira como si fuera un trapo. Pero ahí está la grandeza del Dios del cielo. Que lo necio, lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar lo sabio. Ahí está la grandeza del Dios Todopoderoso, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahí está lo más sublime y poderoso de un Dios de amor, de compasión y de misericordia, que no nos trató de acuerdo a nuestra condición, sino que vino y se puso en un sacrificio para que tú y yo pudiéramos alcanzar el perdón y la misericordia. ¿Qué es lo que provoca todo eso? Un espíritu quebrantado, un corazón humilde, un corazón que está listo para publicar la alabanza del Dios del cielo. Porque a veces no tenemos una palabra de gratitud, porque a veces no podemos alabar y darle la libertad a nuestro ser para exaltar las grandezas del Todopoderoso, porque a veces no podemos comprender todo lo bondadoso que fue con nosotros. Dios quiere sacrificios vivos para Él. Jesús, al venir a este mundo, cumplió con todas las profecías que habían sido publicadas por los profetas. Y llegó al punto de que un día tomó su vida y la puso en servicio de los demás. Romanos 8, verso 32. Veamos lo que hizo el Padre. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Querido hermano, esas son palabras muy sublimes. Son palabras a veces difíciles de entender. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Yo te aseguro que hay padres y madres que no están dispuestos a dejar a su hijo, aunque ya sea un hijo maduro. Yo oí de una señora que tenía ya hijos grandes y se preocupaba mucho y quería salir corriendo antes de que terminaran las reuniones porque decía, es que mi hijo va a llegar y no le preparé la cena. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 35, pero yo estoy preocupada y corría más, estaba más preocupada por el hijo que por darle la gloria al Rey de Gloria. Entonces dice la Escritura, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Lo puso como si fuese el sacrificio perfecto para que alcanzásemos el perdón y la misericordia. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo. Definitivamente Dios es bueno, que puede darte a ti todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. A veces estamos más confiados en nuestras acciones. Yo lo tengo que hacer, yo lo debo de hacer, nadie lo va a hacer por mí. Estás muy confiado en lo que tú haces, pero no te confías en aquel que te da la vida para que realices las actividades. No pones tu confianza en aquel que es Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros entendemos que Él lo hizo para que nuestras vidas fueran libradas, con gratitud podemos acercarnos, porque el amor de Dios nos constriñe. ¿Sabes qué es constreñir? ¿Cuántos han sentido que a veces con una expresión, con algo que ven, sienten que hasta su corazón los aprieta? Que sienten, hasta sentí en mi corazón ese ejemplo que vi, ese dolor, o esa tristeza, o ese amor que tuvo esa persona por alguien. El amor de Cristo nos constriñe cuando sientes que tu corazón casi lo aprietan, porque estás viendo un acto completamente sublime. Un acto que no es humano, un acto que es de mucha compasión y de mucha misericordia. Y dice la Escritura que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego pues todos morimos. ¿Y cómo es morir? Morir a tu yo, morir a tu egoísmo, morir a tu vida, morir a tus acciones, morir a lo que tú deseas. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y a veces pensamos que lo que vamos a cosechar es una cosecha grande y después nos damos cuenta que lo que estamos cosechando son puras uvas silvestres. Cosas que no fueron agradables a Dios, cosas que ni siquiera han sido agradables a los que nos rodean. Pero cuando sirves a Dios con alegría, cuando tu corazón está en gratitud, toda tu cosecha va a ser bendición para los demás. Vas a tener mucho fruto, vas a ser productivo. El fruto de Dios va a brillar en tu alma, vas a poder tener esa paz, ese gozo permanente, esa compasión y esa misericordia que necesita la humanidad. Posiblemente tú ya estás saciado, ya estás harto. Como decía el apóstol Pablo, a veces andáis como hombres. ¿Qué quiere decir? Que ya te olvidaste de la bendición que Dios hizo por ti. Andáis como hombres. Ya no podéis comprender que todo se lo debemos a Cristo, que todo fue por Él, que si por Él no hubiésemos alcanzado el perdón, nadie nos salva. Es a través de su amor. El Padre ofreció a su propio Hijo y lo puso en un sacrificio para que tú y yo alcanzáramos la compasión y la misericordia. ¿Qué quiso demostrar? ¿Demostrar que le interesas? ¿Demostrar que tú le importas? Demostrar que está dispuesto a todo lo que te hace falta. ¿Cuántas veces te has tronado los dedos pensando, si no hago esto, no voy a tener para mañana? Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá cuidado de ti? ¿Cuántas veces has dejado al Señor por querer cumplir con algo que supuestamente te va a dejar más? Y cuando te das cuenta, todo lo que supuestamente iba a ser ganancia se convierte en dolor y aflicción. Se convierte en pérdida. Porque Dios quiere tu corazón, tu agrado, que puedas externar, como decía David. Entonces publicaré con mi boca tu alabanza. Hablaré de las grandezas. Hablaré acerca de tu gran bondad y de tu compasión. Hablaré de lo que tú significas para mí. Correré a ti y me refugiaré en tu regazo. Sabré que tú eres mi Dios y mi fortaleza. A Él correrá el justo y será levantado, dice la Biblia. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y a veces tú quieres librar tu justicia propia, quieres librarte de los dolores, de la aflicción, de los problemas, de todo aquello que posiblemente es un pago de lo que nosotros sembramos. Porque hay una ley maravillosa que dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Eso también segará. Y a veces empezamos a recoger lo que hemos sembrado. Entonces, sembrad en justicia, segad en misericordia, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo para Dios, es el tiempo especial. ¿Cómo realizar sacrificios agradables a Dios? Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Dios. Sí, la ofrenda a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no va a desechar jamás Dios. Pero eso genera acciones. Un corazón contrito y humillado genera acciones, genera actitudes, genera desenvolvimiento. Cuando una persona se enamora de alguien, todas sus actitudes generan acciones. Dime sí o no, cuando alguien se enamora o está interesado en una persona, hasta se baña. Compra flores. Le lleva serenata. Le invita a cenar. ¿Cierto o no es cierto? Porque todo genera acciones. Cuando tú estás comprometido con Dios, genera acciones. ¿Te presentarás a Dios con las manos vacías? ¿Tendrás fruto de alabanza que invoque su nombre? ¿Podrás honrar a Dios con tus bienes? ¿O serás escaso con ello? Pensando que si eres escaso vas a retener para ti lo que te hace falta. Querido hermano, lo que Dios te ha dado es mucho. Honra a Dios con lo que tienes. Lo que has recibido de su mano, porque todo proviene de Dios. La Biblia dice que toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. En Él no hay sombra de mudanza, de variación. Todo lo que tú tienes se lo debes a Dios. Amén. Porque de Dios, en Dios está la vida. Y Dios ha permitido que te desarrolles en una sociedad que a veces ha sido muy maléfica, muy influenciadora, muy impulsadora de actos completamente deshonestos, pero el Dios del cielo te quiere llevar por un camino vivo, un camino que es a veces angosto y estrecho. Un camino que a veces no lo puedes comprender, pero que ese camino es el camino de la vida. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen de vida, pero su final es la muerte. El camino de Dios es un camino angosto, pero te conduce a la felicidad. Honra a Dios con lo que tienes. Dios nos ha dado demasiado. Te ha dado la vida. Amén. Te ha dado una familia, te ha dado salud, te ha dado un trabajo, te ha dado un hogar, te ha dado un techo, te ha dado todo lo que le has pedido, te ha dado eso y más, porque a veces tus metas son muy pequeñas a comparación de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios ha sido tan bueno. Vamos a ir a Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quién soy yo como para pensar que yo soy el que puedo hacer que Dios se mueva por lo que yo hago? No, pues todo es tuyo. ¿Qué dice la Escritura? Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo es de Dios. Amén. Ahora, no es que haya un interés de que Dios quiera de ti cosas que sabe Dios que le pertenecen, no. Sino Él quiere ver tu voluntad, tu disposición, tu anhelo. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la edificó sobre los ríos. Él es Dios todopoderoso. Todas las cosas las creó. Somos parte de la creación. Dios nos ha dado la capacidad de entender, la capacidad de madurar, la capacidad de desarrollar, de crear, porque a veces nos ha permitido ser creativos. Cuando nacemos, estamos completamente en un estado de inocencia. Nos desarrollamos en nuestra niñez y somos sujetos a tutores que nos tienen que llevar y soportar, que tienen que cuidar de nosotros. Empezamos a crecer y a desarrollar nuestros anhelos y queremos ganar al mundo, lo queremos comer a pedazos. Y llega nuestro estado de madurez y entonces empezamos a crear, a cultivar, a fortalecernos, a relacionarnos, a tener familia, a poder crear también hijos, y empezamos a darnos cuenta que ya casi somos lo suficientemente como ya estamos completos, ya no necesitamos de nadie, y es ahí donde perdemos la brújula. Porque cuando estamos sujetos a cuidadores, cuando hay alguien que nos está guiando, que nos está diciendo qué hacer, entonces estamos creciendo y estamos logrando obtener madurez. Pero cuando ya llegamos a ser jóvenes, decimos, ahora nadie me tiene que decir nada porque ya soy mayor de edad.
¿Qué dice la sociedad actual? A los 18 ni te metas conmigo, ya me voy. Nada más págame la renta. Y eso es terrible, porque se habla de una emancipación cuando realmente no tienen la capacidad de sostenerse. O sea, me voy, pero cada vez que necesito voy a la casa de papá. Cada vez que necesito algo voy a ver qué encuentro en la casa de papá. Y si no me lo dan, me lo llevo, aunque no me lo den. ¿Por qué? Porque no hay madurez. No hay madurez. O sea, hay una corriente que el mundo te está llevando, que está enseñándote, pero no hay la madurez para decir, yo puedo y yo lo voy a hacer. Y si antes me ayudaron, ahora voy a ayudar a mis padres. ¿Qué te parece? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién soy yo? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. La Biblia dice en el libro de Ageo 2:8, no lo busques. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Él es el dueño de la economía. ¿Por qué razón se caen las economías mundiales? Porque a veces confían más en la destreza de un hombre que en la confianza del Dios Todopoderoso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Después de 1948 llegó a una tierra, edificó su tierra y todos los desiertos se convirtieron en tierras de riego. Y empezó a florecer una nación tan pequeña como el estado más pequeño de cualquier nación, y está creciendo y fortaleciéndose. Y son los mejores y la economía de ellos está arriba, son los que mueven al mundo con la economía. ¿Por qué? Porque desde un principio estuvieron confiando en Dios. Ellos sí pagan sus diezmos. Ellos están dispuestos a obedecer conforme a la ley. Ahora que nosotros tenemos un nuevo pacto, que ahora confiamos en la gracia de Dios, que ahora sabemos que el amor de Dios ha sido mayor, porque no siendo pueblo nos injertó y ahora somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo ha hecho Dios para nosotros. Tú puedes ver a un judío y sabes que ahí hay prosperidad. Los Ángeles, los negocios, muchos de ellos están llenos de judíos. Nueva York está lleno de judíos. Chicago está lleno de judíos. En todas las ciudades del mundo, los que tienen el capital más alto son los judíos. Él es pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios también. ¿Por qué no florecemos? Porque a veces estamos tan arraigados a una cultura que nos lleva a pensar que todo es mío, mío, mío. Somos como un niño. Todo lo que tenemos es mío, no me lo toques. ¿Cierto o no es cierto? Todo es nuestro. Nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Dios quiere que nosotros comprendamos que para hacer una alabanza a Dios viva y eficaz, necesitamos tener la conciencia de que le pertenecemos a Él. ¿Cuántos le pertenecen a Él? Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego. ¿Quién es este hombre que hasta les está rogando a los discípulos de Roma? Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Que si tú vienes a una reunión, vienes para adorarle, vienes para alabarle, vienes para exaltar su nombre, vienes a ofrecerles ofrendas de gratitud a Dios, vienes a acercar tu oído para oír, vienes a aprender para que después salgas fortalecido y puedas servir a Dios con alegría. Dice adelante, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado para Él, que vivas para Él. Es que nosotros tenemos una ideología muy terrible. El día de Dios es el domingo. Entre semana no me digan nada porque yo soy Dios. Y solamente el domingo es por cumplimiento, por acto ceremonial, por pura tradición. Dice la Escritura que las tradiciones como que quebrantan la ley de Dios. Las tradiciones de hombres, mandamientos humanos, quebrantan la ley de Dios. Y la ley de Dios
es perfecta, dice la Biblia, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová es puro, que engrandece el corazón. Los preceptos de Jehová son sabios, que alegran el alma. Son deseables más que la miel, y la miel que destila del panal. Cuando tú te enamoras de Dios, tú quieres oír más de Dios, quieres saber más de Dios, quieres deleitarte en la presencia de Dios, porque Dios está contigo. Porque Dios te ayuda y te bendice. Pero cuando las cosas no son así, entonces todo lo demás se vuelve tedioso, cansado, aburrido, destemplado. Ya no quiero esto no, mejor estaba mejor la cama, estaba mejor la fiesta, estaba mejor el paseo, estaba mejor aquello. Te olvidas del Dios del cielo. Cuando la Escritura dice que no hay nada mejor que estar en la casa del Señor, que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar en tus atrios antes de que participar de los deleites temporales del pecado. Culto racional, agradable a Dios. El gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Que seamos agradables a Dios, que nuestro culto racional sea fuerte, con convicción, con facultades, con determinación, con exaltación. Ya a veces en las reuniones hay cantos tan preciosos y ya no se escuchan las exclamaciones de aleluya, gloria a Dios, santo es el Cordero. Ya no se escucha eso porque a veces estamos tan aislados por tantos pensamientos. Porque nuestra vida tiene guerra en la mente, porque el enemigo ha hecho baluartes en nuestro ser, porque ahora no podemos presentarnos a Dios con un sacrificio vivo y agradable. Dios quiere eso. No es el dinero, como te dije, es tu corazón, es tu presencia, es tu permanencia, es tu actitud, es tu convicción, es tu facultad que tú le rindes a Él. Una exaltación. Silencio cuando la presencia de Dios se mueve. Exaltación cuando Dios alegra nuestra alma. Amén. Y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo como instrumentos de justicia. Que cada día seas más justo. Que cada día te vean a ti por tu justicia. Romanos 6, verso 13. Dice, y ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No, que sean instrumentos de justicia, no instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Cuántos viven? Amén. Los muertos no pueden alabar a Dios. Decía el salmista David, saca mi alma de la cárcel para que mis labios invoquen tu nombre. A veces no cantamos, estamos en prisión. El apóstol Pablo, a pesar de que estaba en prisión y en el cepo, cantaba alabanzas de tal forma que las puertas se abrieron. Alábale con todo el corazón. Dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Le alabas? De justicia, seamos justos, seamos íntegros, seamos responsables. Dice la Biblia que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque es Dios de vivos. Porque Abraham se fue a su seno. Isaac y Jacob están con él. Están vivos. Porque los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden. No hay poder. El mismo Salomón decía, más vale perro vivo que león muerto. ¿De qué le vale si está disecado ese león? Y el chihuahua puede ser más violento. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que toda tu vida sea un instrumento para ponerlo en las manos de Dios. De veras, Dios va a bendecirte con mucha gratitud. Sirviendo, amando, compartiendo, viviendo feliz. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay gente que dice, ya tengo, ahora sí soy feliz, soy feliz. Necio, esta noche vienen por tu alma, ¿no? Terrible. Los que confían en las riquezas, ¿qué dice la Escritura? Es que como si confiaran en el aire.
Bueno es alabar a Dios. Si tienes gloria a Dios, qué bueno, bendición. Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas. ¿Y qué dice? Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que los holocaustos y sacrificios. Este es el primer mandamiento con promesa: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo amarías a alguien? Si te amas tú mucho, tú amas a tu prójimo de esa manera. Lo que no quieres que hagan contigo, no lo haces con los demás. Lo que quieres que hagan contigo, tú lo haces con los demás. ¿Quieres que te respeten? ¿Qué tienes que hacer? Respetar. ¿Quieres que te amen? ¿Qué tienes que hacer? Amar. ¿Quieres que te sirvan? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres que se fijen en ti? Fíjate en los demás. ¿Quieres que vean tu necesidad? Ve la necesidad de los demás. ¿Quieres ser feliz? Trata de hacer feliz al que te rodea. Vive para los demás. Sirve con alegría. Esa es la regla de oro. El mandamiento más precioso. La mayor expresión de Dios es que le ames de todo corazón. Ay, el corazón, ¿verdad? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? A veces nuestro corazón nos puede engañar. Y más cuando eres alguien que dices, es que lo hice por pura corazonada. Porque a veces no dura una familia, porque fue de pura corazonada y no de corazón. Amén. Porque el corazón está ligado al entendimiento. Cuando el corazón rige para poder mover tu mente, en tu mente se gesta la idea, pero en tu corazón se realiza la acción. Y lo hice de todo corazón, dice. Hasta el que hace el mal dice, y es que lo hice porque tuve ganas. Lo hizo de todo corazón. Aunque fue para su mal. Cuando tú le ofreces algo a Dios, no es que estás negociando con Dios. Porque se ha enseñado mucho que si tú siembras una semilla, Dios te va a dar una plantación. Y entonces la gente dice, este es mi negocio perfecto. Le voy a sembrar poquito para que allá yo tenga mucho. No, no es un negocio. Dios no es la casa de bolsa. Dios es el dueño del oro y de la plata. Tú le das a Él por gratitud de todo lo que has recibido. De su mano, de lo recibido de su mano se lo das. Amén. No es una negociación. No es que mientras más le doy, más recibo. No, al contrario, sabes que lo que has recibido ha sido la bendición grande y maravillosa del Dios del cielo. ¿No dice la Escritura que el que da al pobre presta a Jehová? Amén. Fuerza, acción, determinación. No, pero es que yo no tengo. Dios es protector de huérfanos y de viudas. Dios tiene cuidado de las aves. Dios te va a dar a ti lo que te hace falta. Pero solamente considera, tú debes de estar ceñido a su voluntad. Amar al prójimo como deseas que te amen. La recompensa es maravillosa. Vamos a ir a Hebreos 9:28. Que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué dice? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quién? ¿Cuántos esperan en Dios? ¿Cuántos están esperando su segunda venida? ¿Cuántos desean que Él regrese? Muchos dicen, no, todavía no, espérame otro ratito. Déjame terminar con este negocio, déjame hacer esta finanza, déjame llegar a la conclusión y luego hablamos. Querido hermano, las condiciones ya están propicias, que si Dios no ha venido es porque tiene compasión de nosotros.
¿Sabes que te ama mucho? ¿Sabes que Dios quiere para ti lo mejor? ¿Sabes que por eso mandó a su Hijo a morir? Para darte a ti lo que te hace falta, para bendecirte, para ayudarte. ¿Y sabes por qué no recibes todo eso? Porque tú no le has querido dar tu corazón a Él. Las promesas de Dios son maravillosas y se cumplen en el sí y en el amén. Cuando nosotros estamos considerando que necesitamos de Él y que corremos a Él, Él quiere ayudarte. Él conoce tu levantarte y tu acostarte. Sabe de dónde vienes, sabes qué es lo que has hecho, sabe cómo te has comportado los últimos días de tu vida, sabe de qué manera te has sentido afligido, conoce tus tentaciones, hasta dónde te han llevado casi al precipicio para volver otra vez al mal. Te conoce. Por las noches te despierta, por las mañanas te habla temprano. A mediodía con alguna acción te está diciendo algo, porque de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Porque a veces vienen algunas cosas que tú les llamas coincidencias, pero que a la luz de la verdad son diosidencias, porque Dios está tratando de forzar las circunstancias para que te des cuenta que Él tiene cuidado de ti a pesar de cómo eres. Porque si permanecemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es todopoderoso. Entonces, hermano, todo lo ha hecho Dios perfecto. De ti depende, no de Dios, porque Dios ya hizo todo. Entonces, si podemos entender cómo poderle ofrecer a Dios sacrificios vivos, es que tú puedas ser un instrumento de justicia para Dios, que puedas servirle a Dios con alegría. Que te levantes esta tarde y le digas: Señor, aquí está mi corazón. Ven, llénalo, pero llénalo de ti. Dame el bautismo de amor que necesito para amar a mis semejantes. Porque como ser humano, a lo mejor soy muy reacio, no me quiero ni yo mismo. Por eso me descuido, por eso no hago nada por mí, por eso vivo como si no le importara mi vida vivir. Deja que yo me ame. Deja que yo atienda mi vida. Vosotros sois el templo, hermano. Amén. El templo del Espíritu Santo. Si tú te descuidas, estás descuidando la presencia de Dios. Vuelve con alegría y dale alabanza al Rey. Ponte sobre tus pies, dale gracias. Dale gracias, dile: a lo mejor no tengo dinero, pero tengo mi corazón y eso te entrego. Ya tendré oportunidad de tener y entonces voy a compartir contigo todo de lo que tú me has dado. Pero seguro es que Dios tiene mucho que darte. Y en esta mañana lo que quiere darte es la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Y yo quiero que tú lo hagas con todo tu corazón. Hoy tendremos una tarde especial también, porque a pesar de todo, Dios ha sido tan bueno. Y hoy vamos a estar juntos y vamos a disfrutar juntos, pero vamos a agradecerle a Dios primero de lo que necesitamos. Si alguien tiene una necesidad mayor, venga a Él, acérquese a Él y dígale: Señor, aquí está mi vida. Te necesito y quiero más de ti. Yo quiero más de ti. ¿Quieres más o estás conforme? O sea, a lo mejor te hace falta mucho. ¿Quieres más de Él? Ven a Él.